Te damos gracias, papá, por tu amor. Agradecemos, Señor, tu presencia, agradecemos tu bondad. Te pedimos en esta tarde de escuela, Señor mío, que tú nos des sabiduría, que tú oficies de maestro, Señor, que tú nos ilumines, que nos des entendimiento, no solamente a los que estamos acá presentes, sino a todos aquellos que escuchen a través de los medios, Señor, a través de la radio, a través de los programas de televisión. Te pedimos, Señor, dentro y fuera del país, que tu gracia sea derramada sobre todos aquellos que sean alcanzados, Señor, a través de este mensaje y de esta palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. En esta tarde de Escuela de Gobierno Espiritual quiero compartirles una enseñanza que lleva como título El gobierno espiritual y los medios de comunicación. Este título lo que hace pensar es que uno va a hablar solo de la radio, de la televisión o de cómo ejecutar esas cosas, y lo incluye, pero no voy a hablar necesariamente de eso. Voy a hablar de algo aplicable y de algo que nos compete a la iglesia, porque nosotros tenemos como medio de comunicación la radio, la televisión, pero esos son medios masivos de comunicación. Toda persona se está comunicando, se puede estar comunicando por un medio que no necesariamente es masivo. Cuando usted habla por teléfono, usted está usando un medio de comunicación y no necesariamente es un medio masivo. Usted está hablando con una persona, es el diálogo entre dos personas. Entonces, los medios de comunicación son clave para poder entender algunas cosas de parte de Dios. Quisiera utilizar una escritura y compartirla ahora, que es San Mateo capítulo 13. Este está en el libro de San Mateo y es un diálogo de Jesús con la gente que le rodeaba y aún con sus discípulos. Y vamos a sacar de esto una enseñanza. Dice en el verso 1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Quiero que preste atención al detalle, ¿verdad? No le habló sino por parábolas. Muchas cosas, pero todas por parábolas. Y dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. O sea, esta es otra parábola, ¿verdad? Es una de las parábolas. Esta es de alguna manera, y yo lo enseñé en una escuela, la parábola del sembrador, que voy a compartir ahora, es el portal de todas las parábolas. Por eso, de todas las que enseñó en ese día, la que figura como clave es esta, ¿sí? Es el portal, es la puerta por la cual se tiene acceso a las demás parábolas. Ahora va a ver usted por qué. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Quiero que de alguna manera pueda extraer también ese concepto, porque esto lo dice Jesús muchas veces, y vamos a ver por qué. Él dice: el que tiene oído para oír, oiga. O sea, generalmente, si vos le estás hablando a una audiencia, llegás a comprender de que si es una audiencia, todos tienen oído, ¿sí? Por eso es una audiencia. Sin embargo, él dijo esta frase muchas veces porque él estaba hablando algo que es mucho más profundo. No le está diciendo el que tiene oreja, está hablando de oído, y no necesariamente está hablando del oído natural, sino el oído capaz de comprender las cosas de Dios, ¿sí? Eso hace que nuestro oído puede ser o no el receptor que Dios necesita para entenderlo a Él. Estar escuchando una palabra de Dios no necesariamente es estar entendiendo en tu corazón lo que el Señor está tratando de decir, ¿sí? Dice el verso 10, entonces, fíjese que tal vez usted en su Biblia tiene un subtítulo, pero en el original no está, eso es cuestión del editor. Así que lo separan, pero la historia continúa. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ahí está la gran pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué usar las parábolas? Y lo que contesta Jesús te deja bien desorientado, porque dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, Jesús recuerda un pasaje escrito por el profeta Isaías, dice: de oído
oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y desearon oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Después, en el mismo capítulo, sigue la explicación de la parábola del sembrador, que ustedes la deben saber bien o la recuerdan porque la hemos enseñado muchas veces. Dice que el sembrador es el predicador, la semilla es la palabra, que cuando sale, suelta la semilla, alguna cae junto al camino, los pájaros se la llevan y se la roban. Dicen que ese es el diablo, que cuando vos escuchás la palabra, el diablo te la puede robar si no estás cuidadoso. Que nosotros somos la tierra, que podemos ser buena tierra. En este caso, por ejemplo, yo si soy el predicador, soy el sembrador. La palabra que estoy hablando son las semillas. El receptor de la semilla es todo el que escucha. Ustedes pueden estar escuchando y ser como junto al camino, es decir, la semilla llegó, pero se la robó el diablo. Junto a pedregales, que dice que el sol calienta la piedra quema la semilla y no produce. Eso tiene que ver con las aflicciones, personas que hoy escuchan, que dicen amén, que entienden, que les genera fe, pero que después, ante las aflicciones de la vida, pierden la fe, pierden la palabra, se olvidan de lo que Dios dijo y no les funciona. Otros son como junto a los espinos. Dice que el espino crece, ahoga la semilla y no puede producir, que son los afanes de la vida, ¿sí? Son aquellas personas que escuchan la palabra, reciben la palabra, dicen que sí, abren su corazón, pero después, por causa del trabajo, de la familia, de las cosas, de los afanes de la vida, entonces pierden la palabra y al final no viven por ella, terminan perdiendo la bendición de la palabra. Pero que hay otros, dice, fíjese que Jesús maneja una estadística. Jesús está diciendo: de cada 4, 1 retiene la palabra que yo hablo, ¿sí? Esta estadística que tira Jesús es trascendente, porque nos damos cuenta que mucha gente puede escuchar, pero no mucha gente puede oír, ¿sí? Él dice: de cada 4, 1 la retiene. El que la retiene es como la buena tierra. Cuando una semilla cae en tierra, produce al 30, al 60, al 100 por 1, ¿sí? Ahora, fíjese que este pasaje, que conocemos bien, habla de comunicación. Jesús estaba comunicando con la gente. Creo que Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano, siempre, en todo momento. Por eso el Hijo es la palabra, porque de alguna manera Él ha querido siempre hablar con la gente. ¿Qué es comunicación? Comunicación, cuando uno lo busca en el diccionario, viene del latín communicatio, onis, que significa acción y efecto de comunicar o comunicarse. Hasta ahí no dice nada. Segundo, trato, correspondencia entre dos o más personas. O sea, ahí ya habla de una relación, de un diálogo. Y la tercera definición es la transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y un receptor. ¿Sí? O sea, que alguien dice algo y el otro recibe lo que dice. Eso es una manera de comunicarse, ¿sí? Entonces Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano, porque fíjese que cuando crea al hombre le dijo, de hecho con toda su naturaleza, ¿no? Dice que Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, todo lo que Dios hizo lo basó en la comunicación, en soltar palabras. Y al hombre también le soltó palabras. De hecho, cuando se comunica con el hombre, le dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, señoread y sojuzgad. De todo árbol del huerto podrás comer, pero de este no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. O sea, ahí hay una comunicación. Dios era el emisor, Adán era el receptor. Ahora, ¿cuál es el problema? Si no logras entender lo que dice Dios, o de alguna manera haces lo que querés, entonces lo que se corta es el diálogo. ¿Por qué? Porque después Dios andaba buscándolo a Adán, y Adán se había escondido. Usted sabe que si yo me voy a esconder de otra persona es porque no quiero hablar con esa persona. O sea, no sé si a usted le ha pasado que ha ido a alguien a cobrarle alguna cuentita y usted se escondió, lo miró por la cortinita, ¿sí? O sea, ¿por qué se escondió? Porque usted no quiere hablar con esa persona, ni que lo vea ni que lo encuentre. Es decir, no quiere tener diálogo. Porque si usted está esperando a alguien con quien quiere hablar, usted lo primero que hace es correr a la puerta, abrirle, decir: pasá, que te preparo un cafecito y charlamos un rato. Pero cuando no querés hablar con esa persona, lo mirás por la mirilla y no le abrís, lo cual no está bien, ¿eh? Pero usted sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno no quiere cuando se esconde de otra persona? No quiere diálogo, no quiere comunicación, no quiero
Me quiere decir algo, pero yo no quiero escuchar lo que me quiere decir. Así que tampoco le quiero hablar, no quiero diálogo. Eso es el resultado del pecado. Cuando hay pecado se corta la comunicación. Cuando se corta la comunicación, en el caso de Dios y los hombres, se termina el gobierno, porque Dios gobierna a través de la palabra. ¿Cómo enterarnos de cuál es la voluntad de Dios si no logramos escucharlo a Dios? ¿Cómo yo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga si yo no logro escucharlo? Usted entiende, ¿verdad? Si anoche yo les hablé de la comunicación entre los padres y los hijos. Si un hijo no sabe cuál es la directiva de un padre porque no quiere escucharlo, entonces nunca va a hacer lo que es correcto según los padres, porque no está dispuesto a escucharlo. Entonces el padre le dice no vayas a tal lugar y él no está dispuesto a escuchar determinada cosa, así que escucha a sus amigos y vas igual, porque en definitiva vas a ser gobernado por lo que escuches. Por eso la comunicación es tan importante, porque las palabras no son inocentes. Todo lo que llega a tu vida de alguna manera te está comunicando una tendencia, ¿sí? Y por eso puede terminar siendo peligroso. La comunicación bien manejada puede ser una gran bendición. Vamos a ver los factores positivos y negativos de todo esto, porque ahora vamos a hablar de gobierno, ¿sí? Pero usted tiene que saber que también hay un alto riesgo en la mala comunicación. Si la comunicación es buena, usted tiene que saber que, por ejemplo, aún en el ámbito espiritual hay personas que han sido dirigidas por otras personas por una buena comunicación y por un buen mensaje y han llegado a destino. Y hay otras personas que en una secta recibieron una mala comunicación y se terminaron matando por una mala enseñanza. Usted entiende, ¿verdad? Es peligroso. Las palabras, la información puede convertirse en algo peligroso, así que vamos a desgranarlo un poquito. Yo anoche les hablé de, por ejemplo, la comunicación en el matrimonio. Dije que cuando se termina el diálogo, se termina la relación. Ahí cada uno empieza a pensar como quiere, así que a la larga va a terminar haciendo lo que quiere y ahí es donde se quiebra la relación, por la falta de comunicación. Con los hijos pasa lo mismo, por la falta de comunicación. Entre un patrón y un empleado pasa lo mismo, la falta de comunicación, y eso nos hace perder. Y anoche enumeramos en la reunión qué cosas nos hace perder, ¿verdad? La dirección, el conocimiento, el entendimiento, la fe. Y una de las cosas que nos hace perder es el gobierno de parte de Dios a nuestra vida y de que nosotros podamos gobernar cosas. Porque Dios es el Rey de Reyes y nosotros somos reyes para Dios. No reyes como los que conocemos en la película que usan una corona tan sentado en el trono. No creo que usted tenga un trono en su casa para sentarse en el living, ¿sí? Sino que habla a modo de gobierno. Rey es rey, viene de la palabra reino, ¿verdad? La palabra reino es la palabra basileia, que significa gobierno. Los reyes son gente que gobiernan, pero Dios es el Rey de Reyes, o sea, Él es el que gobierna a los que gobiernan. Y usted dice, pero ¿y qué gobernamos nosotros? Si no somos ni intendentes, ni gobernadores, ni presidentes. Nosotros podemos gobernar en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. Por esto es una escuela de gobierno espiritual, porque en el mundo espiritual tenemos gobierno. Ahora, si yo no logro escuchar a Dios o entender a Dios, yo nunca voy a poder gobernar, porque en el mundo espiritual no gobierna el que no está bajo gobierno. ¿Por qué Jesús pudo gobernar? ¿Por qué Jesús pudo echar fuera a los demonios, sanar una enfermedad, hacer que una tormenta se calme tan solo con una palabra, que una higuera se seque tan solo con una palabra? ¿Cómo logró gobernar todo lo que le rodeaba? Porque Él estaba bajo gobierno y Él escuchaba con el Padre, tenía una profunda comunicación. Entonces Él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que el Padre quiere que diga, digo, y lo que el Padre quiere que haga, hago. Yo no vine a gobernarme solo. Entonces esa efectividad en la comunicación con el Padre hacía que Él podía ser gobernado por el Padre. Y todo el que está bajo el gobierno del Padre tiene autoridad para gobernar. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cuando Él decía algo, las cosas le funcionaban y los demonios le hacían caso. ¿Por qué? Porque Él estaba sujeto a autoridad. Por eso es tan importante que en la cadena de gobierno nosotros escuchemos a Dios, porque si yo soy alguien que escucho a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Y si soy alguien que vive bajo la voluntad de Dios, entonces tendré gobierno. Gobierno en el mundo espiritual, gobierno para ejercer un ministerio, gobierno en la congregación para ser parte del cuerpo, gobierno en mi economía, tendré gobierno de mi finanza, tendré gobierno de mi cuerpo, tendré gobierno de mi entorno. Usted comprende, ¿verdad? Entonces, es tan importante que nosotros recobremos ese sentido. Ahora, analizando los medios, porque hablamos de medios de comunicación, vamos a ver que hay diferentes tipos de medios. Vamos a tomar ejemplos naturales para comprender las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús lo hace. Cuando Jesús nos habla de la parábola del sembrador, nos está dando una historia natural para entender un principio espiritual. O sea, que para que podamos entender
de qué manera Dios tiene que introducirse en nuestros corazones y podemos producir cosas buenas, Él te habla del sembrador, de la semillita, de la tierrita y de la plantita, ¿sí? Entonces, fíjese que es una parábola que cuenta una historia que ustedes y nosotros podemos interpretar porque nos es accesible al conocimiento y al entendimiento, pero lo que Él está tratando de decir es mucho más profundo. Él está hablando de otra dimensión. Te está dando un ejemplo natural. Es como en el ejemplo que yo puse ayer, al poder hacer el servicio de las ofrendas, tomé 3 botellitas y le hago una enseñanza, pero estoy hablando de otra dimensión. Usted puede entender las 3 botellitas y las espiguitas de trigo, pero yo estoy hablando de otra dimensión. Usted me comprende, ¿verdad? Jesús también, a eso le llama parábola. A algo que tiene que ver con una historia o un ejemplo natural, pero te está trayendo una revelación del mundo espiritual. Ahora, por eso Él dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué? Porque vos podés escuchar la historia, podés escuchar la semillita, podés escuchar de la tierrita, y decís, oh, qué lindo que estuvo, está bueno, ¿eh? La verdad que está lindo. Pero no entenderlo espiritualmente, ¿sí? Por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga, que detrás de la historia hay una enseñanza profunda. Por eso le dice a sus discípulos cuando está solo, que a la gente, a muchos de los que escuchaban, no les había sido dado entender lo que Él decía. Ellos estaban maravillados por la historia, igual la gente se iba contento por toda la historia de Jesús, pero no entendían nada. O sea, no entendían lo que podía cambiar sus vidas, porque Jesús le contaba parábolas de la vida, de los árboles, del mar, y la gente bárbaro, se iba re contenta, qué lindo que habla, la verdad que habla con autoridad, decía la gente, no como los escribas, qué lindo que habla, pero no entendían, ¿sí? Sin embargo, dice que los discípulos, Él le dice a los discípulos, a ustedes les ha sido revelado los misterios, les ha sido dado la revelación de los misterios del reino de los cielos, es decir, ustedes lo van a entender. Pero en ese momento los discípulos tampoco lo entendían. ¿Sabe cuándo los discípulos vinieron a entender esto? Cuando se cumple la palabra del Señor, que Él les dice que el Espíritu Santo es el que los va a llevar a toda verdad y justicia, les va a recordar las cosas que yo les enseñé y les va a dar luz. Es decir, solo cuando Jesús ya no estaba y reciben al Espíritu Santo, ellos reciben el canal para entender lo que Jesús les explicaba, pero que en ese tiempo no entendían. ¿Por qué? Porque lo espiritual se ha de entender espiritualmente, ¿sí? Yo en alguna ocasión les dije, si una persona te habla por una radio, ¿sí? Una radio de esas VHS, esas radios que usaban, bueno, que muchos siguen usando hoy en día para los comercios, para las empresas, una radio, y vos tenés un celular, ¿te podés comunicar? No, porque son distintos medios por los cuales no podés comunicarte. De hecho, una vez yo le di el ejemplo y te digo, si usted quiere escuchar un programa de un locutor que tiene un lindo programa en una radio de FM, pero usted lo quiere sintonizar en AM, no lo va a encontrar, porque la frecuencia es otra. O sea, uno está hablando en amplitud modulada y él está hablando en frecuencia modulada y usted lo quiere escuchar en amplitud modulada. Nunca va a encontrar lo que él dice. ¿Por qué? Son otros canales. ¿Cuál es el canal por el cual yo puedo entender a Dios? El espiritual. Porque lo espiritual entiende lo espiritual. ¿Me va siguiendo? Por eso usted puede encontrar una persona que tiene 5 títulos universitarios y no entiende lo espiritual, pero no es porque nosotros seamos más inteligentes, es que no tiene el canal, no tiene la herramienta para capturar una enseñanza espiritual. Entonces, ¿qué hace una persona que sea muy docto, con 3, 4 títulos universitarios? Lo primero que hace es llevarlo a su razonamiento. A ver, y te analiza. No lo entiendo. Y si lo entiende, te lo analiza naturalmente. No puede entenderlo espiritualmente, porque lo espiritual se ha de entender espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para entender el reino. Le dijo para ver, o sea, para poder entender el reino es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Así que nacimos de nuevo en el espíritu para poder entender lo espiritual. Lo carnal no entiende, para lo carnal lo espiritual es locura. Pero para lo espiritual es un bálsamo a tu vida, ¿sí? Entonces empezamos a entender la voluntad de Dios. Ahora, Él dice, hay mucha gente que me escucha y no les es dado. ¿Por qué dice que no les es dado? Porque si Dios no te da la revelación, no hay hombre que la pueda tener. La revelación solo es algo que otorga Dios. No la puede entregar ni siquiera un predicador.
Por eso yo puedo hablar, y la gente no me dice, pero ¿y por qué rechazan la palabra del Señor? Es que no es que tienen algo contra Dios ni contra mí, no, no tienen el canal para escucharlo, no tienen el oído. Por eso Jesús, y fíjese que tomando el pasaje de Isaías que había profetizado algo, a Jesús al recordarlo deja en claro que este pueblo ha engrosado su corazón, ha endurecido su corazón, entonces Dios ¿qué hace? Le cierra los oídos. Por haber endurecido tu corazón no vas a poder escuchar. Pero el que abre su corazón, el Espíritu Santo le da entendimiento, ¿sí? Entonces nos podemos comunicar. Entonces, ¿cuál es el canal de comunicación? ¿Cuál es el medio por el cual Dios se comunica con su pueblo? El Espíritu. El Espíritu. ¿Cuál es la forma que ese medio utiliza? La revelación. Si no hay revelación, no hay comunicación, por más que tengas Biblia. ¿Me va entendiendo hasta acá? Bien, espero que sí, si no póngalo en oración. Los medios naturales, ¿sí? Para entender desde lo natural las cosas espirituales, los medios naturales se clasifican, o lo clasifican, esto no es algo que lo clasifique yo, sino que buscando y escudriñando uno descubre cómo están clasificados. Clasificados como medios primarios, que son los que están ligados al cuerpo humano. Por ejemplo, un narrador, un actor, un conferencista, o lo que yo estoy haciendo ahora. O sea, lo que estoy haciendo con ustedes ahora, con los presentes ahora, tiene que ver con el medio primario de comunicación. O sea, hablo y usted escucha, punto. Ahora, como acá estamos grabando para la radio y para la televisión, entra en juego otro medio. Ahora lo va a ver usted. Los medios secundarios son los que el emisor necesita emplear técnicas tecnológicas. Ya uno de los dos necesita otra cosa que la voz y el otro el oído. Hay algo más. El receptor da la información, o sea, el que lo recibe, el receptor, no necesita una tecnología, pero sí el emisor. ¿Cuáles serían esos medios secundarios? Y por ejemplo, el diario, la revista, el libro, usted comprende, ¿verdad? Entonces yo necesité de tecnología para hacerlo. Y usted solamente lo recibió. ¿Usted cómo lo lee? No necesita tecnología. Si tiene el libro, la revista, el diario, usted va a usar un canal para recibirlo y acá el que lo soltó al mensaje necesitó de tecnología. Esos son medios secundarios. Los medios terciarios se necesita el empleo de técnicas tecnológicas de los dos lados. Ahí ya lo estamos practicando. Radio, televisión, discos compactos. Nosotros grabamos los mensajes, por ejemplo, y entregamos los CD. Hay gente que lo ve por CD, hay gente que lo ve por DVD, hay gente que lo ve por la televisión, hay gente que lo escucha por la radio. O sea, estamos hablando, ¿sí? Hay gente que lo ve por internet. Estamos hablando de medios que necesitan una tecnología, por eso tenemos una cámara, computadoras, grabadoras, consolas, micrófonos, porque tenemos una tecnología para emitir un mensaje y la gente tendrá que tener otra tecnología para escucharlo. O sea, si vos tenés un CD y no tenés dónde ponerlo, no lo vas a escuchar poniéndotelo en la oreja, ¿sí? Entonces son medios que necesitan de tecnología. Y el cuarto medio son los medios en los cuales ya el emisor y el receptor se confunden en uno mismo. ¿Por qué? Porque los dos hablan y los dos escuchan. Por ejemplo, teléfono, por ejemplo, internet, ¿sí? Cuando estás chateando, por ejemplo, ¿sí? Te comunicás por Skype, por ejemplo, y te estás viendo y te estás escuchando y uno habla y el otro contesta y se están comunicando utilizando los medios. ¿Y por qué es tan importante que nosotros veamos esto? Porque nosotros vivimos en un tiempo donde la iglesia está inmersa en todo este tipo de comunicaciones. Para que usted vea cómo somos bombardeados, queriendo o no, por información todo el día. Todo el día. No hay día que usted no hable con una persona o no lea algo de alguna cosa, sea la Biblia, un diario, una revista, un libro, lo que fuera. No hay día que usted no mire un rato televisión o no escuche radio o mire por internet o hable por teléfono. O sea, estos medios que yo enumeré generalmente los usamos todos los días. No todos, pero hay días que usamos una cosa, otro día usamos otro. Pero esto es moneda corriente. En la época de Jesús era el emisor, el receptor y no había tecnología. Por eso no era tan peligroso tal vez, porque la información que llegaba era menor. Hoy en día somos bombardeados de todos lados. Y nosotros también usamos los medios. ¿Por qué? Y porque los medios son importantes. Y usted va a ver por qué es tan importante los medios, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de gobierno, vamos a hablar de gobierno. ¿Los medios son importantes para los gobiernos? Son claves, son la lucha de hoy en día.
Las naciones hoy en día están en guerra con los medios de comunicación porque el que tiene los medios tiene el poder. Fíjese si están así. Por ejemplo, hay un hombre que salió a reclamar ahora porque le hackearon las imágenes que tenía en YouTube, porque él denunciaba que Obama estaba de acuerdo con Wall Street en esta guerra que hay hoy en día sobre la economía, y él revelaba secretos de casa de gobierno y dice que le hackearon. Ahí se descubre que Estados Unidos, por ejemplo, le pide a Irán, a Irak, que no haga, que no corte a Internet y a la gente, que deje libertad para que la gente ponga lo que quiera. Pero ya se sabe que el gobierno de los Estados Unidos, el 95% de los pedidos de no presentar una imagen o un video en Internet son del gobierno. O sea que el gobierno cancela. Ah, no, esto no lo miran, esto sí lo miran. No, esto no lo miran. ¿Hablaste mal de Obama? No, eso hoy está en Internet, mañana te lo sacaron. Usted seguramente ha visto que acá ha pasado con algunos famosos que han sido difamados por Internet o le subieron un video prohibido personal y dura un día. Si no lo viste en ese día, al otro día te lo sacaron. ¿Por qué? Porque se presenta una denuncia, la justicia actúa y se saca de donde venga. O sea, hay un manejo de información. En la televisión usted va a mirar lo que la televisión le muestra. ¿Y cuál es el problema? Que vamos a creer lo que nos están diciendo, porque hay cosas que no las vemos. Punto. Entonces los medios manejan la información, manejan la cabeza, manejan el poder. Por eso es tan importante. Nosotros vemos, por ejemplo, Chávez en Venezuela ha tenido toda una polémica. ¿Por qué? Porque ha llegado al control casi total de los medios de comunicación en su nación. Queda un par de radios que tienen la libertad de decir lo que quieren, el resto lo maneja él. ¿Y cuál es el problema? Es que si yo te manejo todos los medios de comunicación, vos vas a escuchar lo que yo digo y no vas a escuchar la voz de otro. Si yo digo que soy rubio y de ojos celeste y te lo digo por radio, por televisión y por todos los medios, lo terminás creyendo porque nadie te está diciendo, pero no lo ve bien al negro este que no es así. O sea, no hay forma de probar algo si no hay quien te lo diga. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lucha, por ejemplo, si usted mira los noticieros, cuál es la lucha en Argentina? Los medios. ¿Qué quiere el gobierno oficial? ¿Qué es lo que ha querido hacer con esta ley de medios? Y que los medios sean más independientes, que haya más medios, pero en definitiva es desarmar un monopolio, es desarmar a Clarín, Canal 13 y todas las radios y todos los canales que ellos tenían, porque tienen demasiado, entonces tienen que vender. ¿Para qué? Para que toda la información no lo maneje uno, sobre todo si ese uno es opositor. Usted comprende, ¿verdad? Entonces es más fácil manejar los medios vos y decirle a la gente lo que vos querés, que haya gente que te esté en contra. Por eso hay una lucha de medios. Vos tenés un programas que se dicen oficialistas y programas que se dicen opositores. O sea, tenés programas que critican al gobierno y programas que ven que el gobierno hace todo fenómeno, todo bárbaro, estamos bien, vamos súper, no sube nada, no, todo bárbaro. Vos mirás ese programa y vos te creés que estamos en el primer mundo. Cuando mirás el otro programa, vos decís que está todo mal, está. Qué desastre, qué corrupción. ¿Qué perverso? ¿Por qué? Porque usted es informado y usted recibe lo que te dan. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo de los medios? Las bendiciones y los riesgos. Mire, yo busqué una definición porque me pareció muy importante. El propósito principal de los medios de comunicación es comunicar, pero también es informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar o aún controlar. Ve que no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es que te entretengan, otra que te enseñen, otra que te informen y otra que te controlen. Pero, ¿cuál es el problema? Que todos los medios están metidos en una misma cosa. Usted mira televisión y en un canal te están enseñando a cocinar. En el otro te están entreteniendo con un jueguito que no te lleva a nada, estás perdiendo el tiempo, no te enseña nada. En el otro te están informando de lo que está pasando en el mundo, pero hay otros que te están controlando. Usted entiende, ¿verdad? Los medios son perversos. Y ahora va a ver por qué esto es tan importante. Tranquilo, ténganme paciencia un segundo. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Lo positivo de los medios reside en que posibilitan contenidos de información para que lleguen a muchos lugares. Advertencia, definición de cosas, aún publicidad. Hay gente que de alguna manera puede promocionar su producto, advertir sobre una plaga, sobre una peste, o sea, informar sobre cosas buenas. O sea, tiene muchos beneficios el medio. Pero ¿cuál es
la contra que tiene. La contra que tiene es la manipulación de información y el uso malo que se puede hacer de la misma para terminar controlando a las personas, ¿sí? Esto usted lo va a ver. Mire, acá se habla, por ejemplo, del fenómeno Tinelli, ¿no? Es un fenómeno. Mire, no es un fenómeno. Tinelli ha acaparado, junto con Ideas del Sur y todos los empresarios que rodean, ha acaparado un alto porcentaje de los medios de comunicación. Entonces, cuando él está por hacer algo, todos los programas hablan de lo que está por hacer él. Entonces toda la gente escucha. El día que lo hace explota la pantalla. Pero porque en realidad tiene un programa y tiene 20 programas que hablan de él. Y hablan de su programa, y hablan de lo que pasó, y hablan del zapato que se rompió, y hablan de la vueltita que dio, y hablan de... Usted comprende, ¿verdad? Hay 20 programas que están dedicados exclusivamente todo el día a hablar de las estupideces que pasan en un set de baile. O sea, nosotros nos creemos que ¿cómo le gusta esto a la gente? No, es lo que te meten. No es lo que te... toda la gente, ¿por qué toda la gente puede hablar de uno de estos tristes personajes que vos lo veis y vos decís pobrecito, ¿no? Porque tiene una ropa re brillosa, tiene 70.000 complejos y dolores en su corazón, y vos decís qué pavadito, y lo aplauden porque llegó y se sentó, porque va a puntuar cómo baila una pareja. Fíjese qué pavada, ¿verdad? O sea, no te estoy diciendo que lo mire o no lo mire. Yo estoy diciendo que tomo millones de personas mirando cuando un tipo entra, saluda y se va a sentar a puntuar cómo baila un boxeador con una bailarina. ¡Wow! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Millones mirando lo mismo. Es un fenómeno, pero ¿por qué es un fenómeno? Porque te acapararon un montón de medios, todos te hablan de eso y vos te la creíste. Fíjese que él agarró uno de los productores del canal y lo hizo famoso. O sea, agarró un boxeador, lo hace famoso. Agarra, no sé, la mujer del boxeador que era ama de casa, la hizo famosa. Porque todo lo que toca es oro. ¿Pero por qué? Porque todos los medios lo manejan. O sea, si yo fuera amigo de Tinelli y me dijera, mirá, vení que yo te voy a hacer bailar, va a ser el pastor bailarín, voy a estar en todos los medios de comunicación. Pero va a ser famoso de un día para otro, te lo puedo asegurar. ¿Pero por qué? Todos te van a reconocer, porque lo que el medio te dice es lo que termina ocurriendo. Lo que el medio dice es lo que termina pasando. ¿Me está comprendiendo? Entonces, por eso es peligroso, por eso puede llegar a ser perverso si no nos damos cuenta que hay un manejo donde te dicen que todo está bien. ¿Sabe? Hoy si usted mira, usted tiene que saber que la mayoría de los presidentes y los gobiernos están hablando de un nuevo orden mundial. Lo dijo Cristina Kirchner, lo dijo Obama, lo dijo Chávez, o sea, lo han dicho todos. ¿Qué significa eso? Si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que los últimos tiempos están basados en un gobierno de orden mundial. Están preparando todo para que ocurra lo que la Biblia dice. No podemos ser tan ignorantes nosotros, estar entre cuatro paredes, cantar unos coritos y no darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Así se maneja el poder, así se maneja el mundo. Cuando Cristina, por ejemplo, se fue a África, sí, ella estuvo en África, pero estuvo en uno de los países más corruptos de la tierra. ¿Y en qué está basada su corrupción? A que todos los medios de comunicación lo maneja el presidente, excepto un diario, que lo tienen controlado y le dejan poner lo que ellos quieren, y le hacen la guerra, le hacen la guerra, le hacen la guerra. Porque si yo manejo los medios, manejo el poder. Porque vos vas a decir lo que yo digo, vas a pensar como yo quiero, vas a hacer lo que yo hago y vas a hacer... ¿Usted entiende, verdad? Eso no es inocente, eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Se han derrocado presidentes por medio de los periodistas y se han matado periodistas por dar una información. A dar una información que no quería que se dé, entonces después, bueno, no se olviden de cabeza. ¿Por qué? Porque fue un periodista que sacó una foto que no tendría que haber sacado y porque sacaron una noticia que no tendría que haber sacado. Usted no sabe cuánta gente ha desaparecido por dar una información. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos llegan y hay cosas que no. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. No podemos ser ignorantes de pensarnos que usted va a agarrar a la mañana los noticieros y asaltaron a una viejita que venía de comprar el pan, la empujaron y se quebró la cadera. Te la ponen en todos los canales, la misma viejita el mismo día, como si fuera la única mujer que asaltaron, y vos te llegás a creer que es la gran noticia. Pero hay millones de personas que les pasó lo mismo ese día. Te hablan de un niño que secuestraron y todos los medios, hay un montón de niños secuestrados diariamente, pero no nos enteramos. Tenemos que darnos cuenta que nos están engañando. Usted entiende, ¿verdad? Te hablan de uno y todos los canales hablan de lo mismo. Te hablan de que uno necesita un trasplante de corazón, entonces te habla y todos los canales te hablan hay un montón de gente que necesita trasplante de corazón, hay listas. Pero uno solo se hace famoso porque todos los medios hablan, entonces
Son bombas de humo que te hacen, pero detrás hay otra realidad. Nosotros somos la iglesia, somos luz, no nos pueden vender lo que quieren. Tenemos que saber el mundo y el tiempo que nosotros estamos viviendo. No podemos ser ignorantes, porque los ignorantes no gobiernan. Gobierna la gente que lee el mundo espiritual. Usted tiene que saber que detrás de ese medio de comunicación hay un mundo espiritual perverso, con ocultismo, con destrucción, con control, con satanismo, con espíritus inmundos. Cuando usted tiene en un programa central programas perversos con mensajes sexuales, usted tiene que saber que todo eso va a afectar a tus hijos, porque tus hijos están escuchando más ese programa que a vos. Entonces los medios no son inocentes. Lo que escucha la gente es lo que recibe. Lo que está escuchando esta juventud es lo que está recibiendo. Entonces voy a decir, bueno, pero pastor, ¿para qué hacemos este taller? Porque en definitiva estas cosas ya las sabemos. ¿Qué solucionamos? No, ahora vamos a ver un problema interno. ¿Sí? Es para echar un panorama mundial y que usted sepa, hay cosas que no las podemos manejar ni cambiar. Pero tenemos que saber que las cosas están siendo así. No podemos ignorar esto que pasa en los medios y que pasa en los gobiernos. ¿Sabe que en Argentina ahora hay una lucha entre el gobierno y el papel? ¿Por qué? Porque ellos quieren las papeleras para controlar qué papel sale o no sale para los diarios. Porque si yo te controlo el papel, te controlo el diario. Es la única forma. ¿Sí? ¿Para qué te quiero controlar el diario? Para que vos pongas lo que yo quiero y no lo que vos decís. ¿Sí? Esto es muy perverso. En verdad que es muy perverso. Se maneja lo que quieren, nos enteramos de Europa lo que ellos quieren, no la verdad de lo que está pasando. Nos dicen y nosotros miramos, mirá lo que pasó. No nos enteramos ni una cuarta parte de las cosas que pasan en el mundo. Nos mienten y tenemos que saberlo. ¿Sí? Ahora, vamos a llevarlo al plano espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en la iglesia, en la historia y hoy? Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que cuando alguien no se ha desconectado de la comunicación con Dios y está al frente de una obra, es un comunicador. ¿Y cuál es el problema? Es que si comunica mal, hace que toda la gente que recibió la información se equivoque. Porque sos un comunicador. ¿Qué hace la Iglesia Católica hoy en día? Y procura de que la gente no tenga Biblia. Porque vos tenés que escucharlos a ellos, no tenés que leer la Biblia. Vos no te dicen que vos tenés que escuchar a Dios, vos tenés que escucharlo a ellos. Dios, como que Dios no habla. Si le habla el Papa, pero no te habla a vos. Por eso aún hablaban de dar la misa en latín. Imagínense si usted va y habla castellano y va a una misa en latín, ¿usted qué entiende? Nada, pero como ellos no están importantes, no interesa que vos entiendas. Después el cura te va a decir lo que él quiere y listo. Pero hay ¿sabe que la Iglesia Católica en la Inquisición y en la época de la persecución mató más de 100 millones de cristianos protestantes por tener esto, una Biblia? Mataban gente en la hoguera por traducir una Biblia o por tener una Biblia. Es más, hoy en el mundo hay gente que es asesinada por tener una Biblia. Estamos hablando de entre 40 y 50 personas diariamente por tener una Biblia. O sea, usted tiene que saber que eso está pasando en el mundo. 40 o 50 hermanos nuestros hoy fueron asesinados por tener esto que yo tengo acá arriba, una Biblia. Porque a través de la palabra yo me puedo comunicar con Dios y yo puedo saber lo que Dios opina. Y hay gente que está interesada en que usted y yo no sepamos lo que dice Dios. Usted comprende, ¿verdad? Eso pasa en lugares donde no hay libertad de culto, entre comillas. La iglesia oficial o la iglesia católica oficial en nuestro país, ¿qué ha hecho? Y ha hecho que la gente no tenga comunicación con la Biblia. Yo me comunico, eso es lo que hacía, eso es lo que hizo el pueblo con Moisés, ¿se acuerda? Moisés venía y le decía al pueblo, Dios quiere hablar con todos, vengan al monte, santifíquense y Dios va a hablar con todos. Cuando Dios habló, todos tuvieron miedo y salieron rajando. ¿Qué le dijeron a Moisés? No, habla vos, nosotros vamos a escuchar y lo que vos decís, nosotros hacemos. Entonces se crea el sacerdocio levítico, lo cual es perverso, y ese es el diseño de la iglesia hoy en día. Unos pocos ungidos y unos muchos que escuchan. Entonces se generan las sectas. Yo escucho a Dios, usted no, yo le voy a decir lo que Dios dice. Secta. ¿Cuál es la idea de Dios? De que usted escuche a Dios. El que tiene oído para oír, oiga. Usted tiene que saber si lo que yo te estoy diciendo es de Dios o no es de Dios. Usted lo tiene que discernir. Usted no puede comerse todo lo que quiera, aunque lo escuche en el canal Enlace. Tiene que analizar lo que es y lo que no es. ¿Sabe que hoy en día hay tanta gente desconectada del Espíritu que está en las iglesias? Y yo veo que hay un profundo problema. Van detrás de las escuelas o detrás de las enseñanzas o detrás de las corrientes de una persona. Y no es que esa persona no sea un siervo de Dios, pero no es un infalible.
O sea, si usted da por infalible, todo lo que yo diga en algún momento se va a equivocar, porque yo soy un ser humano que Dios me ha corregido muchas veces me ha acomodado las ideas y yo hasta donde voy la voy compartiendo, pero yo le tengo que decir a usted que usted tiene que estar conectado con el Espíritu. Yo mañana vengo que Dios me dijo, hermano, que tenemos que tomar veneno, que este es el día en que nos viene. Y eso ha pasado y han muerto miles de personas. ¿Por qué? Y bueno, si el Señor le dijo al pastor, usted no sabe las pavadas y las porquerías y las cosas que se han hecho en el nombre de Dios. En los lugares donde en lugar de enseñarle a la gente a tener una vida y una relación y una comunicación con Dios, lo que se le enseñó es lo que la institución quería. Porque ha estado manejada por pastores o por ministros que también fueron impartidos por una institución. Entonces, hoy en día Dios está rompiendo todas esas paredes, pero hay muchas personas que lo que escucharon repiten, son como el loro. ¿Cuál es el problema del loro? Que usted al loro le enseña y te repite lo que le enseñaste, pero no sabe. Vos le enseñás una mala palabra, te repite una mala palabra. Le enseñás algo lindo y te repite algo lindo, porque no está pensando, está repitiendo. Y hay gente que es así. A mí me dijeron que esto, no, esto es pecado. Y ya salió y todo, y ya critica, y ya los que no hacen eso son del diablo. Ya, fíjese que a Jesús lo tratan de falso profeta, de hijo del diablo, de mentiroso, de qué es lo que no hablaron de él. Y él dice, si dicen cosas malas contra ustedes, no se asombren ni se preocupen. Es más, alégrense y gócense, porque grande será la recompensa en el cielo, porque lo mismo hicieron conmigo y con los profetas antes que a mí. O sea que a los profetas también los trataban de mentirosos. O sea, ¿cuál es el problema? Gente no conectada a Dios es lo peor que puede pasar. Una iglesia no conectada a Dios no entiende el mensaje, ni para bien ni para mal. Si el mensaje es bueno, no entendió. Ustedes están delante de un mensaje bueno que viene de parte de Dios y lo ignoran. Entran en juicio. ¿Por qué? Porque que Dios te hable es maravilloso, pero si Dios realmente te habló, estás en problema, entre comillas. ¿Usted entiende, verdad? Si usted está en un lugar donde no se le habla una palabra de Dios, bueno, usted tiene que estar conectado con Dios y discernir que lo que te estoy diciendo es de Dios o no es de Dios. Usted lo tiene que saber. Ustedes no pueden ser engañados. No se confunda, no piense que porque hay una radio cristiana y ahí lo dijeron, o porque es un medio cristiano, ahí lo dijeron. No, usted tiene que discernir todo, escucharlo todo, retener lo bueno, pero clasificar. Yo estuve ahora en Córdoba, me decía uno de los hermanos, acá tenemos alguna radio cristiana, esta es bautista. La bautista dice, habla mucho de la palabra, pero niega la manifestación del Espíritu Santo, dice que los apóstoles eran para la época de los apóstoles. Después tenés esta pentecostal, que habla, dice que tenemos que hablar en lengua, que lo que tenemos que hacer esto, pero no tenemos que hacer lo otro, dice. Después tenemos la de los hermanos libres, salvo siempre, siempre salvo, y dice, y se sacuden entre ellas, ¿no? Y andan ahí. Y fíjese que todas tienen un dejo de verdad, pero todas también tienen errores. No es el plan de Dios ese. Que nos dividamos en lugar de poder discernir cuál es la voluntad de Dios, porque un mismo Dios no puede pensar de tantas maneras diferentes. Nos volvemos absurdos cuando estamos desconectados, porque no defendemos una verdad, defendemos una enseñanza. Y ese es un problema. Lo digo para los que estamos acá y tal vez usted dice, pero esto no es tan importante. Usted no sabe cuánta gente puede estar despertando este mensaje en iglesias y en lugares donde están atrapados a través de la manipulación, del control, del legalismo. Gente a la que le dijeron, si no te pones pollera no sos de Dios. Porque la pollera y el pelo largo y no te tiñe, ni te depile, ni te pinte, porque eso es del diablo. Y ahí andan. Y no, y eso piensan que, y ya juzgan a todo lo demás, y esas del diablo, y la otra es del diablo, y la otra porque se ponen juzgadores, porque les dijeron, le informaron, le comunicaron eso, y ya arrancó para ese lado. Y eso es perverso. No estás conectado con Dios. No te dicta tu conciencia que Dios no está mirando eso. No te dicta tu conciencia. O sea, yo he escuchado de iglesias que se han dividido por las cosas más absurdas, como cuando le conté que se dividieron porque unos hermanos empezaron a usar desodorante. Y los otros decían que el desodorante era mundano. Porque usted puede decir, no puede haber gente tan ignorante, ¿verdad? Que el pastor te diga, hermano, el desodorante es mundano, eso, es del mundo, eso no tiene que usar, es del diablo eso. O sea, imagínense el diablo con desodorante y los cristianos olorientos.
Y es del diablo, hermano. No, ya está. Y si tiene un desodorante en casa, tírelo, hermano. Tírelo, que es una... O sea, no podemos ser... No. Usted entiende, ¿verdad? Tenemos que subir a otra dimensión. Nosotros y la gente que de pronto escucha este mensaje, que están en las radios, que están atrapados con... Se tienen que saber de dónde han recibido la comunicación. Porque yo le quiero decir una cosa. No significa que el hombre que le comunicó algo no sea de Dios. No sé. Porque, mire, nos ha pasado que hay gente que no está de acuerdo con algo que yo dije y ya soy del diablo, parece ya es del diablo, este es del diablo, es un falso profeta, ya te califican, te juzgan o sea, no es así. Ni yo lo juzgo a ellos, ni me tienen que juzgar a mí. Usted puede estar equivocado, o sea, puede considerar que un concepto mío no es tal, pero no juzgue mi persona ni mi unción. Como yo no voy a juzgar a un pastor por eso. ¿Por qué? Porque realmente es un siervo de Dios, pero algunos están basando su enseñanza en lo que le dijeron y lo repiten y punto. No es que no sea siervo de Dios, no es que no tiene el Espíritu, no es que no sea... O sea, es de Dios, pero tiene una enseñanza porque le falta su comunicación vertical. Y hay gente que sin comunicación vertical se larga a comunicación horizontal. Hay gente que hace, pues yo he escuchado programas cristianos, de gente que hace programas en la radio. Y vos lo escuché, el tipo dice, no puede hablar ni en la cocina de la casa puede hablar. Porque no está preparado ni para compartirle el evangelio a la cuñada. Porque cuando lo escuchás hablar, decís, no puede estar diciendo eso, no puede estar hablando así. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Gente que no está preparada en un medio de comunicación es un mono con una metralleta. Apartando gente de la iglesia, porque vos escuchás eso y vos decís, ¿qué? Gente hablando en lengua por la radio, hermano. Si eso necesita de un don de Dios que es la interpretación, imagínense hablándose, ¿qué va a entender la gente? Cuando yo tenía el programa por la mañana acá me cuestionaban. ¿Por qué? Porque yo hablaba y decían que yo no les daba duro a la gente. Vos no le podés dar duro a la gente si la gente no tiene oído para oír. Entonces, ¿qué te digo? Que Dios te ama, que Dios te quiere ver. Pero no estoy disfrazándote la cosa, te estoy hablando de lo que me podés llegar a entender naturalmente. Me llamaban los cristianos y dicen, ¿por qué no dice usted el versículo del donde está sacando la cosa? ¿Qué sabe la gente? Yo le estoy hablando al taxista, al que está en el taller, al que está en la tienda. No tiene la Biblia arriba del mostrador y le digo, a ver, Levítico capítulo 11, verso 3, dice, abra su Biblia. Es el lenguaje cristiano. Pero la gente no tiene la Biblia, pero tiene que saber lo que Dios piensa de su vida, que lo ama y que hay cosas que te van a perjudicar. ¿Me está comprendiendo? Entonces tenemos que nosotros, tener cuidado. ¿Y por qué me dice todo esto, pastor? Porque usted también es un emisor del mensaje. Usted lo está comunicando en la casa, con la familia, con los compañeros de trabajo. O sea, estamos comunicando el evangelio. Cuidado, porque lo que siembres es lo que cosecharás. Estamos comunicando. Entonces, usted tiene que saber que hay una guerra de medios. ¿Por qué yo le di ejemplos de lo natural? Si los gobiernos, ¿sí?, como el de Argentina, Venezuela, Estados Unidos, dicen, el que controla el medio controla el poder, usted tiene que saber, ¿quiere gobernar en su casa? ¿Quiere gobernar a sus hijos? Tiene que controlar los medios. ¿Quién le habla más? Con usted el hijo ya adolescente no quiere hablar, pero a la televisión le escucha todo el día. Ya está, perdiste el poder. Lo que escuchen lo gobernará. ¿Usted entiende? ¿Me está comprendiendo por qué es importante? Recupera la comunicación, recuperará gobierno. No hay comunicación, no hay gobierno. Olvídelo. ¿Usted cómo va a manejar sus finanzas? ¿Escuchando a Dios o escuchando la radio lo mal que estamos? Bueno, ¿quiere escuchar lo mal que estamos? Escuche lo mal que estamos. ¿Quiere escuchar a Dios? Dios le dirá por dónde. Usted tiene que saber. De donde obtenga el diálogo, usted obtendrá los resultados. Usted quiere gobernar, tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación, ¿cuál ha sido el problema de la congregación? Vamos a basarnos en esta. A ver, ¿cuál ha sido el problema? No es que no hemos tenido palabra, es que mucha gente no ha recibido la palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿qué hay? Hay un emisor, pero si no hay un receptor, estamos en la misma, ¿verdad? Usted entiende, ¿verdad? A veces hemos hecho la escuela y vos decís, hay gente que... es más, llevamos años de escuela. ¿Cuántos años llevamos de escuela? De momentos como estos, no hemos cambiado los horarios, los días, pero años haciendo escuela. Y hay gente que de la congregación jamás vino a una escuela. Y no tengo problema, no estoy criticando, estoy diciendo, no es que la palabra no se dio, es que si no querés escuchar tampoco vas a ser cambiado. No es que el colegio no dicte clases, es que si no te anotás no vas a cursar, tampoco vas a progresar. O sea, usted entiende, ¿verdad? Es que si uno no se acerca
y uno no está dispuesto, tampoco le va a funcionar. Por eso es tan importante que nosotros recuperemos y nos demos cuenta que lo que gobierne es lo que habla, es lo que comunica. Nosotros estamos comunicando. Mire, nosotros comunicamos de diferentes maneras. No solo como iglesia, a través de la predicación, la radio, la televisión. Estamos tratando de usar todas las herramientas que tenemos, hasta los libros. Estamos tratando de usar herramientas, de comunicarnos con la gente. Y después nos llegan los testimonios de gente de acá y de fuera del país. Tenemos 41 radios en el país, 8 radios fuera del país, 2 programas de televisión, 14 libros emitidos. O sea, usted tiene que saber que todo eso en algún lado llegó. Yo llego a muchas ciudades que no pisé en mi vida y los CD ya están ahí. Entonces estamos tratando de usar los medios, pero usted tiene que saber que aunque usted no esté parado en este lugar, usted también está hablando. También trabaja en algún lugar, también tiene sus hijos, también, o sea, tenemos un ámbito, tenemos gente que está en el entorno nuestro, gente que viene, gente a la que tiene que ser comunicada el Evangelio, gente que nosotros somos emisores de un mensaje. Si no nos comunicamos, nos ganaron el gobierno. Fíjese lo que hace Cristina, ella quiere controlar el papel para que los diarios, en los medios de comunicación y el canal de televisión, y estoy en contra de Clarín, y estoy en... ¿Por qué? Porque hay o sea, fíjese que ella, como ningún otro presidente, está dando discursos toda la semana. ¿Y qué hace? Lo pasan todos los canales. Y es re carismática para hablar, igual que Chávez. Entonces, te habla y te hizo un chiste. Y la gente que le gusta, le cree todo lo que dice. Ahora, usted mira algunos otros programas opositores por la noche y le van desgranando todo lo que dijo y dice, ella dijo eso, pero es así, ella dijo. Entonces vos escuchás al otro, decís, es una mentirosa. La escuchás eso y decís, otros unos desgraciados, estamos barros. Hay que tener cuidado, ni una cosa ni la otra, equilibrio. No todo lo que dice está mal, ni todo lo que dice la oposición está bien. Tengamos equilibrio, porque de lo contrario nos caemos. ¿Usted entiende, verdad? Pero ¿y por qué está tan desesperada por los medios? Porque los medios son poder. Las campañas políticas, ¿qué son? Plata y plata. ¿Para qué? Para los medios, radio, televisión, cartel. Bueno, usted tiene que saber que el que tiene el medio tiene el poder. ¿Qué somos nosotros? Reyes. ¿Queremos gobernar? Sí, tenemos que tener los medios. ¿De qué? De comunicación. Si usted no habla, nadie escuchará. Si usted no comunica, el amor se tiene que comunicar, hermano. No solo a través de las palabras, sino a través de las acciones. Hay cosas en la vida que nadie va a hacer por usted. ¿Quiere gobernar una relación o una situación? Hable. Hable. Punto. Resuélvalo. O usted se va a quedar con las ganas. Hay cosas que hay que resolverlas, hay que hablarlas. Tome autoridad, gobierne. Vaya, hable, aclare, restaure, restituya. Haga algo, gobernemos. No, pues muchas veces la iglesia se ha quedado como que, bueno, si Dios quiere. No, resuelva. Tenés una relación rota en tu familia, andá y habla. Vos tomá autoridad, andá y habla. Vengo a comunicar, vengo a hablar. El que comunica, gobierna. Y no, a mí me dijeron, pero qué sé yo, ¿vio? No, resuelva, comunique, vaya, tome autoridad. Informe. Usted me está comprendiendo, iglesia preciosa, ¿verdad? Quiere hacer un negocio, no espere que el negocio le caiga al cielo. Tome autoridad sobre su economía. Comunique, establezca, decrete, haga. Me comprende, ¿verdad? Dios nos llama a ser gente de acción. Jesús era gente de acción. Algunos no me entienden, pero el que tiene oído para oír, va a oír. Se comunicó. No todos me van a escuchar, es más, algunos me van a llevar a la cruz, pero no importa porque yo termino gobernando. Yo soy la palabra viva. ¿Qué es la palabra viva? Me estoy comunicando con mi propia vida. La vida de Jesús es el mensaje de Dios. Nuestra vida es el mensaje de Dios en la tierra hoy. Eso es gobierno espiritual. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá, en esta tarde por tu amor. Agradecemos, Señor, tu misericordia, agradecemos tu presencia y tu bondad. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos comunique tu divina y tu perfecta voluntad en todas las cosas. Porque deseamos, Señor, ser conducidos por tu voluntad. Y queremos ser comunicadores de tu palabra. Pero no, Señor, de una doctrina humana, sino de la voluntad de tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? Vamos a cortar, Silvio.